para lo que va a ser mezclas asfálticas y lo que es el texto de pavimentación asfáltica de la Petrobras. Sí, si bien este documento en portugués hay algunos gráficos y algunas explicaciones que ustedes lo van a encontrar claramente, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de este texto? Es que está organizado de forma consecutiva para que se pueda entender el paso a paso. Primero se va revisando los materiales, agregados, petros, mezclas asfálticas y posteriormente pasa a lo que son revestimientos y un poco de la parte de rehabilitación, ¿ya? En este texto del Instituto del Asfalto, ustedes van a encontrar lo que son las descripciones para el Marshall. Este texto está en inglés, ¿sí? Sin embargo, en su estructura, tiene lo que son la composición de lo que son materiales, tienen también la dosificación Marshall y el Super PEP, ¿sí? Esto les va a servir para consultas de lo que son diseños Marshall de forma general. Voy a abrir el documento. Entonces, a ver, esto y pavimentación asfáltica de la Petrobras. Ya. Entonces, como les decía, este documento del Instituto del Asfalto, si ustedes van revisando, tiene toda la parte de lo que es la caracterización de las mezclas, los materiales, que también es importante revisar la composición de los agregados, la parte de los elementos asfálticos, tiene todo ese detalle que ustedes pueden encontrar y posteriormente el aspecto de mezcla, ¿sí? Después tenemos las propiedades volumétricas, que ya esto se combina para cuando ustedes sacan las probetas para la definición del porcentaje óptimo de asfalto, ¿sí? Estas serían las revisiones base. Acá tenemos posteriormente lo que es el método Marshall en el capítulo 7. Y cuando estemos en la parte de las mezclas, vamos a revisar en este caso, por ejemplo, qué aspectos nos pide lo que es el diseño Marshall en relación a lo que tenemos que revisar el flujo y estabilidad de las probetas y qué es lo que nos ofrece en este caso el manual del ABC, ¿sí? Del manual del ABC de especificaciones técnicas de construcción, la clase anterior les había mostrado que esto es en general para toda área de construcción, ¿sí? ¿A dónde nos vamos a ir? En la parte que nos correspondería en este caso, por ejemplo, es la parte de pavimentación, ¿sí? En la parte de pavimentación, ahí tienen todo lo que son los componentes granulares, de las capas granulares, hasta que finalmente tenemos acá lo que es concreto asfáltico y también en temas posteriores tienen la losa de hormigón, ¿sí? En lo que es el aspecto de la carpeta de concreto asfáltico, tenemos el siguiente detalle. Ya empieza primero por la parte de materiales, porque es importante entender con qué materiales se cuenta, ¿sí? Difícilmente, cuando ya se esté en aspectos prácticos de diseño, ustedes, bueno, vinculamos un poco con lo que han hecho con la parte de diseño del paquete estructural. Ustedes, de dato inicial, tuvieron algunas características del material, ¿sí? Sin embargo, ya cuando estamos en la parte del proyecto, ustedes tienen que verificar que efectivamente los materiales cumplan con ese rango de exigencia que les están solicitando. Sí, muchas veces hay varios proyectos que empiezan a colocar datos de cuál tendría que ser el requerimiento del material. Sin embargo, los bancos cercanos de explotación de material no cumplen con ese aspecto. Entonces, por eso, si ustedes van revisando, después de la descripción empezamos sí o sí con la caracterización de materiales, ¿sí? Ahora nos correspondería lo que son materiales bituminosos, lo que vimos en la anterior clase son la parte de agregados. Entonces, acá en la especificación del ABC, les da algunos aspectos de clasificación de agregados, ¿ya? Los agregados los van a dividir en agregados gruesos y agregados finos. Y lo que es el relleno filler, que es el pasado 200, y que hace rato estábamos revisando. Entonces, a partir de los agregados gruesos y finos, ustedes van revisando cuáles son los porcentajes que les solicitan para cada uno, aditivos de adherencia, cómo estos se van a combinar posteriormente según la paja granulométrica, equipos y maquinaria y algunos aspectos más ya del aspecto propios de la construcción, ¿sí? Entonces, en este sector, por ejemplo, ustedes tienen lo siguiente, ¿qué les solicita mínimamente para lo que son los agregados gruesos? En este caso, les pide que no sea mayor que el 40% a 500 revoluciones, ¿sí? Para lo que es el ensayo de desgaste de Los Ángeles. ¿Qué implicaría si ustedes tienen, por ejemplo,
podemos decir, un resultado que les dé un 10% de desgaste de los ángeles. ¿Es un material bueno o es un material malo? Bueno, Es un material bueno, vamos a revisarlo con el concepto. Aquí en la parte, voy a pasar a usar este texto porque es bastante gráfico. Sí, si bien puede estar en portugués, lo que nos interesa también es la revisión de del concepto. ¿Sí? Como van viendo acá, tiene mucho detalle de lo que son. El primer tema para ellos es el cemento asfáltico. Segundo tema es la parte de agregados. ¿Sí? Aquí nos vamos. Vamos al siguiente punto. Acá tenemos lo que son el ensayo de los ángeles. Y revisemos en este caso, tenemos la ecuación. Acá tenemos la ecuación. En este caso, para la especificación brasilera, por si acaso, normalmente limitan la variación entre 40 y 55%. ¿Sí? ¿Qué pasa en esta circunstancia? Vemos lo siguiente. M1 es la masa inicial y MF es la masa final. ¿Sí? Si mi agregado es sumamente resistente, este MF sería muy pequeñito, ¿verdad? Entonces, esta diferencia sobre la masa inicial sería un porcentaje relativamente bajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el agregado es tan resistente que tiene casi nada de masa final al terminar el ensayo? Entonces tendría un porcentaje de los ángeles sumamente bajito, ¿sí? ¿Qué pasa si mi masa final es muy grande? Acá voy a tener un resultado de pérdida mucho más amplio, ¿sí? Entonces, ahí es lo que en la anterior clase les decía, que tienen que, más allá de ver cuáles son los porcentajes que les piden acá, cuál sería un material bueno o malo según lo que les están ofreciendo. Entonces, eso regularmente traten de vincular con lo que llega a ser la ecuación, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo un material que es muy resistente? Realmente no va a desgastar y este porcentaje va a ser casi bajo, ¿sí? ¿Qué pasa si desgasta mucho? Este porcentaje va a tender a elevarse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el siguiente punto? Acá les hablaba también de lo que es, acá tienen aspectos para lo que es el sulfato de sodio, ¿sí? Que acá les menciona para 12%. También se utiliza sulfato de magnesio, pero el sulfato de magnesio tiene otro rango, tiene el rango de pérdida de peso del 18%, ¿sí? Entonces acá les dicen no podrá tener una pérdida de peso mayor que el 12%. ¿Qué pasa si llego a un 20% de pérdida en lo que es sulfato? Entonces mi material realmente se desgasta mucho ante los químicos, ¿sí? Ese es un parámetro de revisión. ¿Qué pasa con los agregados finos? Lo que es el equivalente de arena, para la pregunta que se tenía, es que el equivalente de arena está vinculado con aspectos de limpieza tras el proceso eh, en este caso, de chancado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Tras ese proceso de chancado vamos a tener mucho aspecto de polvo que puede estar vinculado con el material que se ha triturado, ¿sí? Entonces, lo que es el equivalente de arena está vinculado con el agregado fino, ¿sí? En este caso, les dan lo que son las características que tienen que tener los granulares, cómo es que es su revisión. Y acá tienen lo que es el ensayo equivalente de arena, ¿sí? Y aquí les menciona que deberá dar mayor que el 45%. Vamos al ensayo, ¿sí? Acá más líneas abajo, o un poco más arriba, tal vez. Ok, ¿sí? ¿Qué tienen en esta parte del equivalente de arena? ¿Qué significa en este caso H2? H2 es la lectura de sedimentación, que en este caso sería el material más pesado, ¿sí? ¿Qué material va a estar en suspensión? Va a ser el material más fino, o en este caso puede ser presencia de arcilla, que es H1, ¿sí? ¿Qué pasa si H2 es mayor que H1? Significaría que tenemos una gran cantidad de material sedimentado y muy poco que esté suspendido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les explica aquí? Les dice, deberá dar mayor que el 45%. Lo ideal
sería que esta relación de ambos puntos sea mitad-mitad. Pero si es mayor, si podemos estar en esta línea, por ejemplo, que la parte de sedimentación sea mucho mayor que la que está en suspensión, entonces realmente vamos a tener una mejor calidad en aspectos de limpieza y no va a tener mucho material que es muy fino o con presencia de arcilla que va a estar en este ensayo, ¿sí? Entonces les sugeriría que cada parte que se va haciendo revisen este aspecto de lo que es la ecuación con lo que tienen en los rangos que les da, en este caso la ABC, ¿sí? Explicarles también que estos no son los únicos rangos y qué pasa con nuestra normativa actualmente. Está desactualizada este documento, si no me equivoco, data del 2011, ¿sí? Vayamos a revisar qué año le corresponde esto. Este es del 2011 y creo que los que son este es del 2011. Y lo que son las especificaciones de ensayos es incluso del 2008. ¿Cuál es el desperfecto de este tipo de especificación que tenemos actualmente en el país? No está actualizado, ¿sí? Y, por ejemplo, si ustedes hacen la revisión acá, que es lo que vamos a revisar la clase de hoy, que respecto a los materiales bituminosos, apenas si tenemos esta descripción de acá, ¿sí? Estos párrafos que ven acá. ¿Qué les explica aquí? El cemento asfáltico. ¿Qué características de cementos asfálticos se tiene? Son características de cementos asfálticos convencionales. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Es lo que no tiene ningún aditivo, ningún tipo de aditivo el cemento asfáltico. ¿Qué es lo que más se está aplicando a nivel nacional desde hace varios años? Son los cementos asfálticos modificados. ¿Sí? Entonces, nuestra normativa actualmente carece de lo que es una limitación de cuáles serían las características, por ejemplo, para un asfalto modificado. Acá tenemos la clasificación por penetración, ¿sí? Que es una clasificación relativamente antigua. ¿Cómo están llegando los cementos asfálticos actualmente al país? Por clasificación de desempeño, que está vinculado con las revisiones del SuperPay, ¿sí? Y no están en las especificaciones de construcción. Entonces, hay varios aspectos del tema de materiales bituminosos y en este caso cementos asfálticos, que no está descrito en nuestra normativa nacional, y también aspectos de los agregados, que pese a que parece estar un poco más detallado acá en sus componentes, si hacemos comparaciones con otras normativas, vamos a encontrar bastantes puntos a mejorar, ¿sí? O algunos aspectos, incluso rangos que se tiene de esta normativa que no están ajustados a lo que correspondería a un material adecuado. Permítanme mostrarles acá. Acá. Este es un trabajo que hizo una de sus compañeras en la primera versión del diplomado, ¿sí? ¿Qué es lo que se trabajó con ella? Este trabajo es de Mónica, si mal no recuerdo, es de Mónica Nelly Quispe de Guaybo, ¿sí? Este es el diplomado de la primera versión que hicimos esta revisión, ¿sí? ¿Qué trabajo se hizo con ella? Hicimos una comparación de lo que son aspectos de normativa. En este sentido, por ejemplo, vamos a revisar la parte de acá, aquí es bases granulares. Hicimos una revisión de todas las capas estructurales y también de lo que sería el revestimiento asfáltico. Las comparaciones se hicieron con Bolivia, Colombia y Paraguay, ¿ya? ¿Qué sucede aquí? Por ejemplo, un aspecto importante del desgaste de Los Ángeles para Bolivia es máximo el 40%, ¿sí? Sin embargo, si ustedes revisan, en Colombia se tienen 3 tipos de tránsito, ¿sí? 3 tipos de revisiones. ¿Qué va a hacer en este caso? Es lo siguiente, no podemos exigirle lo mismo a un camino, digamos que va a ser de la red fundamental, a un camino que va a ser camino de nivel terciario, digamos.
¿sí? Si bien en el de la red fundamental que va a estar vinculando lo que son de capitales de departamento, necesitan mejores características, y en este caso la NT1, que serían vías de mayor importancia. Entonces, como observamos acá, vayan revisando, por ejemplo, aquí les dicen, la desgaste de Los Ángeles para este tipo de carreteras tendría que ser entre 25 y 35, lo que revisamos hace rato, ¿sí? Si es menor el rango de desgaste del material, este es mucho más resistente. ¿Cómo tendría que ser en ese caso para lo que son los materiales que se tienen de los agregados gruesos? Tendría que ser mucho más mayor su exigencia para los que son de la red fundamental. Los que son de red terciaria puede ser menos, pero sin embargo, observamos que, por ejemplo, en este caso, ellos tampoco llegan a valores del 40% para lo que es una mezcla asfáltica, ¿sí? En este caso, Paraguay observamos que maneja el mismo rango. Paraguay, la revisión que tiene en especificación técnica es muy similar al de Bolivia. Creo que incluso es la misma firma consultora que hizo posteriormente la actualización de la normativa paraguaya, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, lo que les decía la vez pasada, de microdeval, que es importante revisar sus características para cuando este está en estado húmedo, que puede cambiar las resistencias del material. Acá vemos una serie de listas de ensayos que también hacen parte, en este caso de la normativa colombiana. Acá vemos, por ejemplo, el siguiente, la pérdida de solidez de sulfato de sodio o magnesio, ¿sí? En este caso, en Bolivia la normativa específica solamente para sulfato de sodio. Eso que ven con rango de 18 es para sulfato de magnesio. ¿Qué otras cosas vemos acá? Las características no plásticas, equivalente a arena. Nosotros utilizamos 45, ellos utilizan 50, que implicaría que nosotros incluso damos una tolerancia de que sean 5% menos de la mitad de lo que es el equivalente a arena, ¿sí? Hay partículas en lo que son las caras fracturadas, observamos angularidad, recubrimiento, adhesividad, hinchamiento y demás puntos, ¿sí? Entonces, como vemos, hay más aspectos que se pueden hacer en la parte de los agregados. Si damos un vistazo a lo que son creo que está más adelante, acá también hay un aspecto para la revisión de lo que es el llenante. Hay una serie de revisiones que se tienen que tener con alfiler, que en varios proyectos nacionales se han tenido bastantes inconvenientes. Esta es su base. Voy a ir buscando posteriormente lo que son cimientos asfálticos, pero como vamos a ir viendo con la clase de hoy, tenemos varios puntos que revisar. Está muy desactualizada la normativa, que se tiene problemas de conceptos a nivel de lo que son la formación de los ingenieros, ¿sí? Entonces, de esa parte, no sé si ha quedado alguna duda de cómo se tiene que revisar. Aspectos de normativa ustedes lo van a encontrar acá, ¿sí? En las especificaciones técnicas. Los rangos, como les mostré, son variables, depende de país a país, y hay mucho que actualizar a nivel, sobre todo cimientos asfálticos, a nivel nacional. Con esa explicación de lo que son los rangos y cómo tienen que ir revisando con lo que es el concepto mismo de la ecuación, ¿ha quedado claro lo que se ha consultado en el examen? ¿Aló? Sí, Inge. Todo claro, Inge. Ya, perfecto. Pasemos entonces al siguiente tema, la parte de lo que son los cimientos asfálticos. Tenemos todavía media hora para revisar este punto. Y no creo que terminemos todo esto en esta clase, pero vamos a avanzar lo que es lo más aspectos puntuales, ¿sí? Entonces el tema 2, continuando con este tema. Continuando con este tema, revisar lo que son cimientos asfálticos, ¿sí? En este caso, ¿qué es un cemento asfáltico? Un cemento asfáltico también es un material cementante, ¿sí?
¿Qué es lo que va a hacer? Su función va a ser unir y vincular, ¿ya? A lo que son, en este caso, los otros componentes, que son los cementos, los agregados gruesos. Los agregados, perdón, en general, agregados gruesos, finos y lo que es el filler. ¿Por qué es que tiene un uso intensivo en la pavimentación? ¿Sí? Nuevamente, por la unión que puede tener esto con los agregados pétreos, por eso también su denominación es un cemento, es un material cementante, pero su característica básica es que viene de la parte del área de los asfaltos, ¿sí? También tenemos los cementos del área de hidráulicos, que vienen de otra línea y tienen otras características vinculadas. ¿Qué genera qué es lo que buscamos en general con con los revestimientos en la parte de pavimentación? Que sean estos impermeabilizantes, ¿sí? Al ser impermeabilizantes, lo que nos proporciona es que las capas subyacentes, las capas granulares, van a estar en cierta forma protegidos, ¿sí? Y va a generar esta impermeabilización que es necesaria para proteger las capas subyacentes, ¿sí? Otro punto importante es que por sus características químicas va a ser suficientemente resistente a la acción de la mayoría de los ácidos. Están vinculados con o que va a ser parte de su acción cuando estos están en intemperie en el proyecto mismo, ¿sí? Vayamos a los aspectos de terminología. Es importante que ustedes manejen un adecuado lenguaje técnico para el desempeño de su profesión, ¿sí? En aspecto de terminología, ¿cómo se conoce este material? Regularmente lo van a encontrar con el nombre de asfalto. Cuando nos referimos con el término general asfalto, estamos refiriéndonos a este material, los cementos asfálticos. La parte del ligante tiene una procedencia muy vinculada con lo que son la designación que se toma en Brasil, ¿sí? Dado que hay varios proyectos nacionales que toman mucho estas normativas, es necesario también que ustedes sepan que en ese sector, en el sector de Brasil, manejan el término ligante, ¿sí? Entonces lo van a encontrar en diferentes normas y demás. Cuando ven este término, estamos hablando de un cemento asfáltico. En la normativa europea, ustedes van a encontrar esta descripción con bitumen, ¿sí? Con material bituminoso. Estamos hablando también de cemento asfáltico. Sobre todo esto lo van a encontrar en normativa española, ¿sí? En términos generales, cemento asfáltico, estamos hablando también de lo mismo. También en lo que sería la literatura de Brasil, ligante asfáltico. Un pequeño detalle que en América utilizamos lo siguiente. Los europeos utilizan el término asfalto para designar a la mezcla asfáltica, ¿sí? Que como ya les decía la anterior vez, ya es otro material, ¿sí? En el momento que el cemento asfáltico se vincula con el agregado, da como resultado la mezcla asfáltica, que ya es por sus características combinadas y es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, los europeos le llaman bitumen al cemento asfáltico y asfalto a la mezcla asfáltica, ¿sí? Cuando revisen textos, tengan ese detallito para no confundirlo, ¿sí? Entonces, el siguiente aspecto, si ustedes han visto en la normativa, cuando estábamos en esta parte del ABC, acá les dicen materiales bituminosos, ¿sí? Entonces, dentro de los materiales bituminosos, podemos encontrar cementos asfálticos, alquitrán, asfalto líquido, los diluidos, ¿sí? ¿A qué nos vamos con esto? En general, cuando hablamos de bitumen, es un nombre genérico, ¿sí? Es el nombre genérico para cualquier sustancia, en este caso, que esté compuesto por carbono e hidrógeno, ¿sí? Que eso estamos hablando de una mezcla de sustancias orgánicas, en este caso son altamente viscosas, es parte de esta familia de los cementos asfálticos, tiene una alta densidad, es completamente disoluble en disulfuro de carbono y está formado principalmente de los hidrocarburos aromáticos, ¿sí? Entonces, toda sustancia que cumpla que tenga estas características, principalmente compuesto de carbono e hidrógeno, se considera bitumen, ¿sí? Por eso es que en la normativa ustedes van a encontrar tanto cementos asfálticos, alquitrán, asfalto diluido, asfaltos líquidos y diluidos, ¿sí? Todos esos están compuestos por carbono e hidrógeno, por lo tanto, son materiales bituminosos, ¿sí?
punto importante que se tiene que tomar en cuenta es el siguiente aspecto, que cuando se denomina asfalto y el término alquitrán, ¿sí? Si bien ustedes ven también aquí en la normativa, tenemos el punto de cemento asfáltico y alquitrán. En este caso, cabe resaltar que el alquitrán es un material bituminoso, ¿sí? Ambos son materiales bituminosos, están compuestos por carbono e hidrógeno, porque contienen bitumen, ¿sí? Pero el alquitrán ya no es más utilizado en lo que es la pavimentación. ¿Por qué? Porque este tiene características cancerígenas y una baja homogeneidad en términos de adhesividad. Se sigue utilizando en este caso para lo que son el área de construcción, sí, para lo que son el sellado de techos y demás aspectos por su característica cementante, ¿sí? De vinculación. Pero para la parte de lo que son mezclas asfálticas, no se lo utiliza en general. Por favor, cuando vean este material, no le llamen alquitrán, ¿sí? No es correcta la terminología. Y en general, para términos prácticos que nos refiramos, vamos a referir posteriormente, manejemos los términos de asfalto y cemento asfáltico, ¿sí? Alquitrán, no, por favor, se utiliza así, alquitrán que es bituminoso, pero para aspectos de otra área de construcción que ya no implica y no es que ya no es parte del revestimiento asfáltico en sí. ¿Listo? Entonces, en aspectos de la procedencia misma de lo que es el cemento asfáltico, ¿sí? El cemento asfáltico es procedente de lo que es el petróleo. Entonces, en este caso, no todos los petróleos tienen la misma disposición de ofrecer lo que es el cemento asfáltico, que es la parte, el componente más pesado. En este caso, por ejemplo, ustedes, como les mencionaba, los cementos asfálticos en el país son importados, porque en Bolivia no los producimos. Sin embargo, ustedes van a ver en el mercado cementos asfálticos de los países vecinos, ¿sí? De Colombia, Perú, Brasil, lo traen también de África, últimamente llegó bastante de África, y de distintos lugares, ¿sí? Entonces, no todos los componentes, no todos los elementos asfálticos o los crudos de petróleo van a tener una característica de ofrecer lo que es el asfalto, ¿sí? Entonces, ahí se refiere a lo que es el potencial de asfalto. Hay algunos que tienen un residuo de asfalto mucho más alto que otros tipos de petróleos, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, si ustedes observan esto, los cementos venezolanos, cementos asfálticos venezolanos son, a nivel Sudamérica son muy buenos porque tienen una base, un gran potencial de asfalto, ¿sí? Tienen una alta cantidad de residuo de asfalto. En cambio, por ejemplo, lo que son los asfaltos de Nigeria, tienen muy poca cantidad de asfalto, de potencial de asfalto. ¿A qué nos referimos con esto? Casi todo lo que obtenemos de lo que es el cemento, los cementos asfálticos son procesamientos del crudo de petróleo, ¿sí? Y estos pasan por plantas especiales que son denominadas refinerías. ¿Qué pasa en la refinería? Se hace una destilación en columna. De esta destilación de columna, que es un proceso de separación y transformación de los constituyentes del petróleo, se obtienen diferentes tipos de materiales, ¿sí? Como observamos acá, la parte más ligera es el gas, ¿sí? Y la parte más pesada es el bitumen. Entonces, Bolivia, tenemos, nosotros, ustedes saben, somos los exportadores de gas, por lo tanto, tenemos la parte más ligera de lo que es el crudo de petróleo, pero no tenemos la parte más pesada. Por eso es que no somos productores de asfalto y más bien somos importadores del cemento asfáltico, ¿sí? Si hacemos la comparación con la diapositiva anterior, es que el crudo de petróleo que tenemos tiene muy poco potencial de asfalto y tiene una característica que tenemos sobre todo la parte más liviana, ¿sí? ¿Qué pasa si, ¿y qué pasa si, digamos, en este caso, un crudo de petróleo tiene esta característica? No se obtiene nada de asfalto, sí se puede obtener, pero el proceso de obtención va a ser mucho más costoso, ¿sí? ¿A qué nos vamos? Si el petróleo tiene una base asfáltica, o sea, si tiene un alto potencial de asfalto, lo que va a pasar es que a través de este proceso de destilación solo va a necesitar una fase, ¿sí? Entonces, a partir de todo esto se va a obtener lo que es el asfalto. ¿Qué pasa si no tiene una base asfáltica?
van a ser necesarias 2 fases de destilación y eso encarecería mucho la producción y obtención de este material. Entonces entra, por ejemplo, el petróleo, pasa por todo lo que sería la destilación y este primer proceso de destilación nuevamente pasa a otra segunda fase hasta que se obtiene el cemento asfáltico, ¿sí? Entonces, ¿se podría obtener? Sí, pero encarecería mucho los costos. Vamos entonces al siguiente punto, las propiedades físicas del asfalto. En este caso, lo que ustedes han ido revisando en lo que son las prácticas anteriores corresponde específicamente a propiedades físicas, ¿sí? Lo que ustedes tuvieron como laboratorio número 3, que es caracterización de ligantes de mezclas asfálticas, ustedes en general lo que han ido revisando son características físicas, ¿sí? ¿Qué ensayos han revisado? Revisiones de penetración, ductilidad, densidad, adhesividad, y en este caso la revisión de la viscosidad, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Son propiedades físicas del asfalto. También tenemos propiedades químicas, tenemos propiedades físico-químicas, existen propiedades geológicas, ¿sí? Que implicarían otro tipo de ensayos que son, que dependiendo del grado de información que requiera el material, pueden ser mucho más, requieren equipos especiales y una interpretación propiamente vinculada con algún especialista, ¿sí? ¿Qué nos ofrece en este caso lo que son las propiedades físicas del cemento asfáltico? En general, de forma básica, lo que tendríamos en aspectos de propiedades físicas es una información muy básica del material, ¿sí? Es lo que visiblemente podemos observar. Ustedes han hecho, por ejemplo, este ensayo de penetración, viscosidad, ductilidad y creo que en este punto no tuvieron punto de levantamiento, pero también es un ensayo asociado. ¿Qué es lo que podemos utilizar? Estos tipos de equipos pueden ser utilizados en cualquier proyecto, de cualquier laboratorio de obra, ¿sí? Porque son equipos pequeños, son equipos que no requieren condiciones especiales, en varios de ellos, las temperaturas que se manejan 25 grados centígrados, son pequeños, la interpretación es rápida, porque apenas se termina el ensayo se puede ya tener una revisión, pero una propiedad física es una información muy básica, ¿sí? En general, por ejemplo, lo que ustedes han ido trabajando con esos ensayos, con lo que son en un ensayo de penetración y viscosidad, lo que ustedes obtienen como información es, por ejemplo, la consistencia y en aspectos de la penetración les sirve para un primer tipo de clasificación que es clasificación por penetración, ¿sí? En la parte de viscosidad, lo mismo. Ustedes han trabajado en este caso con el Brookfield, que es otro tipo de viscosímetro. Los datos que ustedes tuvieron para el trabajo son los datos Brookfield. Este es un equipo Cyborg, por si acaso, es diferente, ¿sí? El Brookfield ya tiene información rheológica. Este Cyborg es una información de propiedades físicas porque es un ensayo aproximado, no es tan exacto como el Brookfield, como lo vamos a revisar. En la parte de utilidad es una revisión de cohesión y en la parte de punto de ablandamiento es una revisión de cuán susceptible térmicamente puede ser este material, ¿sí? Entonces, en este caso, como se mencionaba, es simplemente para determinar cuán adecuado puede ser el cemento asfáltico para un proceso de pavimentación y son medidas sumamente simples, ¿sí? Pero que nos dan una información rápida. Y la ventaja es que puede ser realizada en cualquier laboratorio de obra. Importante, no basarse solamente con este tipo de ensayos para lo que es una caracterización o adquisición, por ejemplo, de un cemento asfáltico para el proyecto. Como bien hemos visto, estos materiales del cemento asfáltico es un material importado. Entonces, tendría que ver cuál de estos materiales tiene mejor vinculación o sellado o tiene mejor respuesta con el agregado petro que es local, ¿ya? Revisando de forma general lo que ustedes ya han ido viendo, ustedes ya han pasado, tuvieron datos simulados de estos ensayos, vamos a revisar un poquito sus características, ¿sí? Lo importante es que ustedes sepan de un ensayo de penetración, más allá de cuál es el peso que tienen que colocar, cuál es la temperatura, cuál es
el tiempo, es saber qué información les da, ¿sí? En este caso, el ensayo de penetración es una medida de la consistencia. ¿A qué nos referimos? En este caso, cuán duro o cuán blando puede ser un cemento asfáltico en lo que hablamos en términos de penetración, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, tienen esta normativa de acá, del ABC, y acá tienen cementos asfálticos por penetración, 60, 70, 85, 100, 120, 150. ¿Cuál de estos cementos asfálticos, a ver, por ejemplo, el de 120, 120, 150 y 60, 70, cuál es un asfalto duro y cuál es un asfalto blando? Acá voy tomando en cuenta participación en la clase, por si acaso. ¿Cuál de estos cementos asfálticos, 60, 70 o 120, 150, es un asfalto duro? ¿70, Inge? Perdón, ¿quién participó? Flores, Luis, Inge. Luis Flores. Gracias, Luis. ¿Por qué tu respuesta? 70 estaba viendo por el tema de que es el fraguado ya más específico, porque ya sobrepasarse arriba de los 70, estaba revisando, es un fraguado que va a, ¿cómo era esto? Endurecer mucho, creo, algo por ahí, no me acuerdo bien, estaba revisando un poco. Ya. Estás confundiendo dos materiales muy diferentes. El cemento asfalto, o sea, estos sí son cementos también del área de cementos, pero no tienen ninguna vinculación con los cementos hidráulicos. El término de fraguado va muy vinculado con los cementos asfálticos hidráulicos, perdón, con los cementos hidráulicos, perdón, ¿sí? Con lo que es lo que convencionalmente han estado trabajando anteriormente. El cemento asfáltico tiene otras características. ¿Alguien que pueda relacionar esto con el ensayo que han hecho? Porque ustedes ya han visto este punto, ¿sí? Ya hicieron el ensayo. Relacionen el ensayo con la respuesta y con la clasificación del material. ¿Qué pasa en el ensayo? Ustedes tienen medidas base, ¿sí? Tienen una carga de 100 gramos, tiempo de aplicación del ensayo son 5 segundos y la temperatura en la que va a estar este material es a 25 grados centígrados, ¿sí? Entonces, regularmente ustedes tienen un tiempo de condicionamiento para lo que son las muestritas y en un vaso sumergido en agua a 25 grados centígrados van a realizar el ensayo, ¿sí? Dejan caer la aguja, porque eso es dejar caer la agujita que está acá, con el peso de 100 gramos, y este va a generar un rango de penetración en el material, ¿sí? Acá. Posteriormente se termina termina de caer los 5 segundos, se baja esta partecita de CAPAC y el reloj nos va a mostrar una respuesta, ¿sí? ¿Cómo saben ustedes, por ejemplo, que un material puede ser clasificado como 60-70? ¿Cuál tendría que ser la respuesta de esta agujita? Tendría que estar, la lectura de la agujita tendría que estar entre 60 y 70 en los promedios de los ensayos. Ya. ¿Y qué información más les daría, digamos? Ahora relacionen esta respuesta con estos rangos que tienen acá. ¿Qué pasaría si este dice 60-70 y este dice 120-150? Significaría que los cementos, mientras, digamos, si es un 60-70, es un poco más blando que el 120-150 por las lecturas de la aguja, ¿no? ¿Seguros? ¿Qué pasa, por ejemplo, acá? Tengo, digamos, el 60-70 va a tener, digamos, va a penetrar hasta aquí, ¿sí? Y el de 120-150 va a penetrar hasta aquí abajo. Ah, no, no, perdón, Inge, es al revés. El de 120 y 150, bueno, sí tiene más penetración, entonces es más blando que el 60-70. Perfecto, ahora sí está completa la respuesta.
¿Quién participó? ¿Álvaro? Álvaro Delgado, Inge. Ya, gracias. Entonces, como explicaba su compañero, eso tiene que relacionar la respuesta del ensayo con la información que les brinda. Si esta penetración va a ser muy bajita, es un asfalto que su consistencia es muy dura, ¿sí? Entonces, un asfalto 60-70 es más duro que un 120-150, ¿sí? Convencionalmente, por ejemplo, en Cochabamba se utilizaba un 85-100. Ya no lo recomendamos más. ¿Por qué? Porque por las condiciones que se tiene a nivel de cambio climático que hemos tenido este tiempo, vamos a ver que este material, el cemento asfáltico, es un material viscoelástico, ¿sí? Y va a ir cambiando sus características en función a la temperatura. Entonces, en Cochabamba, hace varios años se recomendó 85-100. Hemos ido cambiando los aspectos de temperatura, por lo tanto, incluso ahora ya estamos terminando un estudio en el laboratorio con uno de sus compañeros, que se haga un cambio a nivel de municipios para un 60-70, ¿sí? Que sea un asfalto mucho más, de una consistencia más dura para los aspectos que están vinculados con temperatura, sobre todo, que va a tener el material, ¿ya? Entonces, como ven acá, es un ensayo relativamente sencillo, que ustedes, bueno, tras todo el proceso que ya han visto, de cuánto tiempo tienen que ir condicionando estas muestras, porque no es calentar el asfalto, colocarlo acá y pasar a hacer este ensayo, sino que tiene todo un proceso de condicionamiento hasta realizar esto, ¿sí? Por si acaso, para lo que es la manipulación de los cementos asfálticos, la temperatura ambiente del cemento asfáltico es sólida. Y para hacer los cambios de forma, o pasarlos a los recipientes, hacer los ensayos, necesariamente se tiene que calentar, ¿sí? Se tiene que calentar, pero para eso está vinculado el anterior ensayo que veíamos acá, que es este punto de ablandamiento. Se tiene que calentar hasta un punto donde vaya cambiando la consistencia, pero que no sea tan elevado como para ya ir oxidando el material o perdiendo sus propiedades de adherencia, ¿sí? A medida que se oxida el material, se puede vincular, pierde menos su característica vinculante o característica semiltante, ¿ya? Entonces, como ven, este es un ensayo de clasificación. Es muy básico para clasificar las características de todo lo que es un cemento, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la siguiente característica es la clasificación por viscosidad. En este caso, la clasificación por viscosidad ya está un poco más relacionada con lo que es la temperatura. También es una medida de la consistencia. Y en este caso, tenemos diferentes tipos de viscosímetros, ¿sí? Los viscosímetros nos van a medir eso, nos van a otorgar esa información de cuál es la fuerza aplicada del aspecto de la viscosidad del material, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, lo que son viscosímetros capilares, que nos dan información de viscosidad cinemática, viscosímetro Sabel-Burol, que es una viscosidad relativa, y lo que ustedes han utilizado para el ensayo, de un poquito más certera la respuesta, es el viscosímetro Bruffield, que es un viscosímetro que ya emplea lo que son propiedades reológicas, ¿sí? Ya no son propiedades físicas. Y en ese caso también tenemos como respuesta una viscosidad cinemática, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La viscosidad cinemática, en este caso, está relacionada con, estos son los ensayos para los viscosímetros capilares, y están afectados por el tema de gravedad, ¿sí? Entonces se va colocando acá y por aspectos de vacío, de unidades de vacío y el viscosímetro que se va utilizando, se va haciendo el ensayo. ¿Cuál es el ensayo que convencionalmente se utiliza en campo? Es el ensayo del viscosímetro Sabel-Burol. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Este ensayo nos da una información relativa, ¿sí? Porque esta viscosidad, vamos pasando anteriormente, acá, este Sabel-Burol es una viscosidad relativa. ¿Por qué? Porque en este caso lo que tenemos como resultado es un ensayo con unidades Sabel, ¿sí? Son unidades del equipo que posteriormente se lo vincula con lo que sería una viscosidad cinemática. Pero en esto, ¿por qué se utiliza este tipo de equipos en campo? Es un material, es un equipo que se lo puede tener en laboratorio de campo,
Se lo puede realizar, se realiza a 60 grados centígrados. Y es fácil de operar, pero ¿qué pasa con sus respuestas? No son muy exactas. Lo que ustedes han revisado posteriormente, y vamos a ver en unas siguientes diapositivas, es un ensayo en Brookfield, que ese tiene una respuesta realógica, pero la diferencia es el costo, ¿sí? Los ensayos, el viscosímetro Brookfield es muy costoso en relación a lo que es un cyberfuror. Entonces, muy pocas empresas lo tienen, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de esta medida de viscosidad? ¿Qué es lo que vamos a pretender con la viscosidad? Es, como les mencionaba, como este material tiene que calentarse para tener una adecuada consistencia. Lo importante es que se caliente lo suficiente para que proporcione una cobertura perfecta a los petros. ¿A qué nos referimos con eso? Que esté a una temperatura adecuada para que este pueda estar suficientemente líquido, tenga un espesor relativamente adecuado y que cubra los petros en un espesor adecuado, ¿sí? Porque si tenemos mucho cemento asfáltico, lo que va a pasar es que en vez de ser un material cementante, va a ser un material lubricante, ¿ya? ¿Esto qué pasa? Ustedes utilizan la temperatura, lo que han obtenido, que es la curva viscosidad-temperatura, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Vamos haciendo ensayos, o sea, aquí lo que ven es lo siguiente. Esto lo han trabajado en su ensayo de laboratorio, ¿verdad? A ver, vamos aquí, vamos a revisar su ensayo de laboratorio. Acá ustedes tienen densidad, adhesividad, aquí está. Ustedes han hecho por el viscosímetro rotacional Brookfield, ¿sí? Espero que todos hayan obtenido una respuesta como esta. Porque algunos te traen unas curvas que vienen así, ¿ya? Si bien esta es una curva, y así se lo denomina, curva de viscosidad, lo que pasa es que los ejes están en escala logarítmica, ¿ya? Entonces, a partir de eso es que pasamos de una curva a una recta. ¿Qué es lo importante? Estos puntos de acá, lo que es la faja de temperatura de compactación y mezclado, que posteriormente lo vamos a utilizar para hacer una mezcla asfáltica, están determinadas por el Instituto del Asfalto. Ustedes van a encontrar ese documento o esos rangos en este documento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esto? Cada material, cada cemento asfáltico va a tener una diferente pendiente, ¿sí? Sí, puede ser un 60-70, el de 85-100 puede tener, digamos, esta otra pendiente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Saber en qué punto, a partir de estas fajas que ya son establecidas, qué temperatura voy a tomar en este caso para lo que es en este caso, el mezclado, que son temperaturas mucho más altas, y hasta qué temperatura voy a tener o me va a permitir hacer un compactado en campo, ¿ya? Entonces, de esta forma, haciendo estas revisiones de viscosidad, puedo obtener la curva de viscosidad, estas fajas ya están delimitadas, y voy a saber en qué temperatura exacta, entre esta faja, utilizar el punto medio, ¿sí? Más o menos aquí la temperatura de mezclado, tomando el punto medio, va a ser más o menos 155 grados centígrados. ¿Cuál sería la temperatura adecuada de compactado? Tenemos acá, va a ser más o menos unos 144 grados centígrados, ¿sí? Entonces, tengo que llegar a esa temperatura para el propósito que les mencionaba anteriormente, proporcionar una perfecta cobertura a lo que son los petros, ¿ya? Ese es el punto importante de la viscosidad, que también, dependiendo de la característica, puede ser un punto de clasificación del cemento asfáltico, como lo vamos a ver posteriormente. Esa parte quedó clara, cuál es la importancia de la curva de viscosidad. Este es vital para lo que es un aspecto del proyecto, porque con base a esta información se va a determinar estos puntos que son importantes. ¿Por qué son importantes más allá, digamos, de determinar que tenga una perfecta cobertura de los petros? Si paso a temperaturas superiores, puedo, lo que les mencioné anteriormente, envejecer el material, oxidarlo y el cemento asfáltico ya pierde sus propiedades adhesivas, ¿sí? Y ahí ya no nos es útil para esta circunstancia. Vamos a revisar la utilidad y otro tipo de... bueno,
Creo que son 2 ensayos más que tendríamos que revisar en esta parte de las propiedades físicas, y propiedades físico-químicas los vamos a dejar pendientes para la siguiente clase, ¿ya? Entonces, en este aspecto de la ductilidad, lo que revisamos en este ensayo es indirectamente un valor de la cohesión, ¿sí? Cuando veamos la parte de mezclas asfálticas y desempeño, vamos a observar por qué sacábamos este ensayo de cohesión. Realmente, les soy sincera, cuando también era estudiante, me parecía, no sé, yo no le encontraba sentido a que se coloque estos probetitos acá y se empiece a estirar el asfalto hasta que se forme un hilo, ¿sí? Porque lo que vamos viendo es eso. Sin embargo, ya posteriormente, cuando se relaciona con el desempeño de la mezcla asfáltica, se entiende para qué necesito esta revisión y por qué evalúo indirectamente la cohesión. Y vamos a ver qué aspecto nos referimos de cohesión en la mezcla asfáltica, ¿sí? Entonces, esta formación de acá, lo que van formando un filamento, van a encontrar sentido cuando lo relacionamos con la mezcla asfáltica, ¿ya? Ténganlo pendiente, por favor. El punto de ablandamiento está relacionado con la susceptibilidad térmica, ¿sí? ¿A qué temperatura empieza este material a cambiar su consistencia, ¿sí? Entonces, importante en el sentido de que yo tengo, esto me da una información de hasta qué temperatura, a partir de qué temperatura va a cambiar su consistencia, y yo voy a utilizar esa función o esa información para calentar el asfalto hasta este punto, de tal forma que no exceda y no lo esté quemando hasta a temperaturas superiores, ¿sí? Entonces es para ver en qué punto reblandece, y de ahí para adelante sabré que mi rango de función para hacer cambios, por ejemplo, para transportar el material, sería máximo de tal temperatura a tal temperatura. ¿Qué otra función importante tiene? Cuando se llevan materiales o muestras de cemento asfáltico a los laboratorios, se recomienda, por ejemplo, no haber pasado un proceso de calentamiento de más de 2 veces, ¿sí? Porque ahí ya cambia sus propiedades químicas y físico-químicas, que es lo que posteriormente vamos a revisar. Entonces, esa información es importante para saber desde qué punto puedo vincular, ¿sí? Quedamos pendientes para la siguiente clase las propiedades físico-químicas, rheológicas, las clasificaciones y demás aspectos del asfalto, ¿sí? Dado que hoy hemos tenido esta parte de simplemente una revisión de propiedades físicas, que ustedes han hecho los ensayos la semana pasada, me gustaría que hoy voy a subir las notas de lo que es la parte de cementos asfálticos, y acá. Y sobre todo una gran parte ha tenido problemas en esta determinación de la viscosidad, ¿sí? Que este es el punto fundamental de su práctica anterior. Entonces, mañana queda todavía pendiente en este cronograma que teníamos la revisión de lo que son los errores de caracterización, que muchos han tenido errores con lo que es la determinación de la viscosidad, y lo que es el punto de este examen de la siguiente semana queda suspendido para la siguiente revisión, ¿sí? ¿Por qué? Apenas hemos tenido esta parte, lo que es las propiedades físicas, pero tenemos todavía que revisar aspectos físico-químicos, rheológicos y clasificación, ¿sí? Entonces, nuevamente, para la siguiente clase, queda suspendido lo que es el examen, lo vamos a tomar en el día 8, pero mañana queda pendiente lo que es la clase de dudas para que ustedes revisen en qué se han equivocado en esa curva de viscosidad. Importante, esa curva de viscosidad va a ser parte de su examen de la subsiguiente semana. Entonces, y no pueden, en este caso, pasar la materia sin saber hacer una curva de viscosidad adecuada, ¿ya? Entonces, la clase de dudas de ese aspecto de viscosidad, sobre todo acá los errores que han tenido con esta determinación de curva, la curva de viscosidad, va a ser mañana a las 8:15, ¿sí? El examen de la siguiente semana queda suspendido hasta que avancemos un mayor contenido de la materia. ¿Alguna duda más? ¿Dudas o consultas que tengan? Entonces, tal vez tiene alguna otra clase, no les demoro más con este aspecto. Mañana se tiene esa clase, hoy se suben notas de esta segunda práctica. Con base a su nota, vean por favor quienes tienen problemas con la determinación de curva de viscosidad. Mañana les van a reforzar este tema los auxiliares. La próxima semana vamos a continuar con el avance del tema, queda suspendida el examen, y el examen quedaría pendiente para la subsiguiente semana, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Cuídense mucho, por favor.
Hasta luego, Inge. Hasta luego.